Hola amigos, mi nombre nuevamente es Elizabeth Solórzano Tovar, soy del Departamento de Matemática y Estadística de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, sede Manizales. Nuestra nueva sesión es la integral definida. En esta vamos a empezar a definir, o como dejamos del video pasado, definimos entonces el área bajo la curva de una función como la integral de Riemann o una integral definida. Entonces miramos, teníamos tres particularidades para esa función, que fuera una función positiva, que fuera una función continua y que estuviera esa función acotada en un intervalo cerrado. Entonces, ¿qué vamos a mirar aquí? Que esa nueva área o la área que definimos allá abajo, la curva de esa función, la vamos a definir un poco más elegante o un poco más detalladamente. Entonces, miremos. Voy a pasar al tablero. Entonces vemos que el área, dijimos que era el límite cuando n tiende a más infinito de la suma de los k igual 1 hasta n de los f de x sub k asterisco por los delta de x. Donde dijimos que el delta, si era para particiones regulares, me iba a valer b menos a sobre n. Y que entonces podíamos escoger que los x sub k asterisco fueran de tres aspectos, los x sub k, o sea, puntos finales derechos, los x sub k menos 1, los puntos finales izquierdos, y que este también fuera los x sub k más los x sub k menos 1 medio, los puntos medios. ¿Sí? Entonces definimos el área bajo la curva de esa función como ese límite de esa suma. Ahora, dijimos que esto le llamamos como integral de Riemann o integral definida. Listo, pero debemos de entonces no todo el tiempo nombrarlo como A, vamos a llamarlo de una manera mucho más elegante. Entonces esa A la cambiamos por esa S alargada, como el intervalo donde la función está definida era el intervalo A, B, entonces esa S alargada va desde el elemento o el punto A hasta el elemento o el punto B. ¿De quién? De la función por un de x. Entonces, esta expresión la vamos a igualar con ese límite de esa suma. Acá desde k igual 1 hasta n de los f de x sub k asteriscos por los delta de x. Listo. Recuerden entonces nuevamente que esta es, ¿qué? Para particiones que son regulares. Listo. Entonces, miremos acá. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se lee esa S alargada? Se lee la integral de f desde x igual a A hasta x igual a B. ¿Sí? Y que me representa, vuelvo y les digo nuevamente, el área bajo la curva de esa función positiva, continua y acotada en ese intervalo cerrado. Entonces, eso tiene unas propiedades. ¿Listo? Pero vamos a mirar otra cosita acá en el tablero. Entonces, vamos a estar hablando de este f de x. Como tenemos aquí una igualdad, este f de x se parecería a esta expresioncita de acá. ¿Sí? Entonces vemos que esta f de acá me representa las alturas de esos rectángulos. Entonces vemos que el área de esos rectángulos, la altura y las bases son independientes. ¿Qué significa entonces? Que acá va a tener las mismas asignaciones, va a tener la misma característica, porque aquí estoy hablando de una igualdad. Significa que esto entonces va a ser la altura, ese f de x va a ser la altura de esos rectángulos, y este deltica va a ser ¿qué? Las basecitas. Entonces esto me va a representar las alturas y esto me va a representar ¿las qué? Las bases. ¿Listo?
Y entonces esta S alargada que tengo aquí, ¿qué me va a hacer? Me va a representar entonces el límite de una suma. Esa S alargada, o lo que llamamos integral indefinida, me va a ser el límite de una sumatoria, esa S alargada. ¿Listo? Y entonces, ¿qué pasa? Que aquí este término de X no va a depender de ese f de X, sino que por simbología, como aquí la función está en términos de X, el delta debe escribirse en términos por simbología. Pero el f de X ya sabemos que es la altura de esos rectángulos y el de X son las bases, o sea que son dos cosas completamente distintas. Una cosa no depende de otra, sino que por simbología y por elegancia uno escribe esa forma así. Entonces, ahora sí pasemos acá a las propiedades. Entonces, voy a tener las siguientes propiedades. ¿Qué pasa? Yo estoy hablando de un intervalo cerrado A, B. Siempre que tenemos un intervalo cerrado, el primer elemento, el elemento que está a la izquierda, siempre es más pequeño que el elemento que está a la derecha. Entonces, esa S elegante yo la he escrito de A hasta B. El elemento que está en la parte de abajo es el elemento inferior. Significa que es el elemento que está a la izquierda de mi intervalo cerrado. Y el elemento que está arriba es B, o sea que es el elemento que está a la derecha en mi intervalo. Significa aquí que A siempre va a ser menor que B si se escribe de esa forma, ¿no? A abajo y B arriba. Significa que A es menor que B. ¿Sí? Entonces, si nosotros invertimos la integral, la primera propiedad nos dice que si invertimos la integral hay que equilibrar esas cargas. ¿Cómo se equilibra esa carga? Agregándole un signo menos a la expresión. Y usted puede intercambiar el elemento que está a la izquierda por el elemento que está a la derecha, en nuestra primera propiedad. Listo. Nuestra segunda propiedad, ¿qué nos dice? ¿Cuál es la integral definida desde el punto A hasta el punto A? ¿Qué significa? Que voy a tener altura del rectángulo, pero no voy a tener base. La base mía será 0. Cuando tengo un rectángulo cuya altura sí tiene, pero cuya base es 0, ¿cuánto me puede valer el área? Tiene que valer 0. Entonces, por eso la integral desde A hasta A de la función por dx es igual a 0, porque estamos hablando del área de un rectángulo que tiene altura, pero que no tiene base. Listo. Nuestra propiedad número 3, ¿qué me dice? Que si yo tengo dos funciones definidas en un mismo intervalo, entonces yo puedo sumar sus áreas. Entonces eso es lo que me dice mi tercera propiedad. Puedo sumarlas o puedo restarlas. Entonces por eso nuestra propiedad va a quedar la integral desde A hasta B de f de x más g de x de x. Recuerde que tengo que poner alturas y las basecitas iguales, ¿no? Es igual a la integral desde A hasta B de f de x de x. ¿Qué le estoy diciendo? Que sume el área de la función f de x más el área de la función de g de x. Entonces va a ser la integral de A hasta B de f de x más la integral de A hasta B de g de x de x. Ahora, tenemos que cuánto sería la integral de una constante, una función que ahora sí, una función específica, es una constante, ¿sí? Entonces dibujamos esa función. La función es la que aparece en ese dibujo, y igual a c, la recta horizontal y igual a c, ¿sí? En ese intervalo A, B. Entonces calculemos cuál es el área de ese rectángulo que se me forma ahí. ¿Cuánto entonces sería la base? La base sería B menos A. Por la altura, pero vemos que en ese intervalito A, B, la altura siempre vale C. Entonces, ¿cómo me va a quedar el área de ese rectángulo? Va a quedar la base, que es B menos A, por la altura, que en cada punto, ¿cuánto vale? Vale siempre C. Entonces, me va a quedar que la integral de A hasta B de una constante por dx va a ser la constante por B menos A. Vemos nuestra quinta propiedad. ¿Qué nos dice? Que es una propiedad como la homogénea, la que vimos en sumatoria. Cada vez que yo tengo una constante y esa constante real, que no depende ni del límite, ni depende ni de la sumatoria, porque recuerde que esa S alargada es el límite de una sumatoria, y esa constante ni depende del límite, ni depende de la sumatoria, por lo tanto, entonces yo puedo sacarla de ahí.
¿Listo? Entonces, por eso nuestra propiedad número 5 nos dice que la integral desde A hasta B de una constante por la función, ¿sí?, por el de X es igual a la constante que sale por la integral de A hasta B de la función por el de X. Para nuestra sexta propiedad, entonces, lo mismo, si se acuerdan las propiedades de suma, que podemos entonces establecer desde un punto que yo quiera, ¿sí?, y partir el intervalo. Yo puedo partir el intervalo. Significa que yo puedo calcular áreas por pedacitos. Yo puedo decir que puedo calcular el área de A hasta B, calcularla como ¿quién? Como el área de A hasta un punto que está entre A y B, o sea C, que en este caso lo he llamado C. Entonces puedo calcular el área desde A hasta C y sumarle el área desde C hasta B. ¿Listo? Eso nos dice nuestra sexta propiedad. Nuestra séptima propiedad, ¿qué nos dice? Que si la función es positiva, entonces ¿cómo va a ser el área que voy a conseguir? El área que voy a conseguir va a ser positiva, ¿sí? Por eso es que es muy importante aclarar aquí que la función debe ser positiva y debe ser una función continua. Si aquí entonces yo considero que la función es positiva, nuestra área me va a dar positiva. Bueno, nuestra propiedad número 8. ¿Qué tenemos en nuestra propiedad número 8? Si nosotros tenemos o dibujamos dos funciones, ¿sí?, y vemos que en ese intervalo, esa función, hay una función que es más grande que otra, significa que la gráfica de esa función está por encima de la gráfica de otra función, en ese intervalo, entonces, ¿qué voy a encontrar? Que el área de la gráfica que está por encima va a ser mucho más grande que el área de la gráfica que está por debajo, ¿sí? Eso nos dice la propiedad número 8. ¿Qué nos dice? Que si la función f de x es más pequeña que la función g de x, entonces el área de f de x va a ser mucho más pequeña que el área de g de x, ¿sí? Bueno, nuestra propiedad número 9 es una propiedad muy importante. Es una propiedad que me permite mirar el acotamiento de una función, ¿sí?, y el área de una función. Yo puedo decir que el área de una función esté acotada entre dos valores reales. Entonces, ¿qué digo yo? Si yo miro que una función está acotada por debajo y por encima por dos valores reales distintos, ¿sí?, entonces, ¿qué le pasa al área de esa función? Está acotada por el área de esas dos, ¿qué? De esas dos constantes. Pero sabemos que el área de una constante, por la propiedad número 4, me queda que es C por la diferencia de las bases. Entonces, yo voy a mirar aquí que el área de la función esa que está acotada entre esos dos valores va a estar acotada ¿por quién? Entonces miramos la propiedad. La integral de A hasta B de esa m pequeña de x es menor o igual que la integral de A hasta B de f de x, y eso va a ser mucho más pequeño que la integral de esa m grande por dx. Como m y m pequeña y m grande son números reales, sabemos, y constantes aquí en este caso, entonces sabemos cuánto nos quedaría. Nos quedaría que la primera integral que está del lado izquierdo es m por b menos a, menor o igual que la integral o el área de f de x, ¿no? Y eso va a ser mucho más pequeño que ¿quién? Que m grande por b menos a. Bueno, hablemos entonces qué pasa cuando yo digo, ya deja de ser la función positiva, y yo considero la función en cualquier punto, y yo considero que la función no necesariamente tiene que ser positiva. Listo. Entonces vamos, con las tres características que tenemos, ya no las tenemos. Quitamos una. Ahora vamos a decir que la función es continua y que es acotada en un intervalo cerrado. Entonces ya no vamos a estar hablando del área bajo la curva de una función. ¿Por qué dijimos que el área bajo la curva de una función se da cuando se dan las tres características? La primera, la función debe ser positiva, la segunda continua, y la tercera, la función debe estar acotada en un intervalo cerrado. Aquí, cuando hablamos de área neta, estamos hablando de una función que no me interesa si es positiva o negativa. Simplemente yo quiero mirar cuánto vale el área ahí. Pero entonces vuelvo y le repito, no vamos a estar hablando entonces área bajo la curva, sino estamos hablando específicamente de lo que es una área neta. ¿Listo? Entonces se dan las condiciones del primer teorema.
sea f una función continua en un intervalo, mire que aquí es continua, no le está diciendo que es positiva, significa que puede ser positiva o negativa. Entonces f es integrable. ¿Qué significa? Cuando yo le digo que f es integrable, significa que puedo calcular el área en cada pedazo. ¿Dónde? En cada intervalo que me den. Recuerde que entonces la condición aquí, se está rompiendo una condición, la condición de que f es, ¿cómo? Positiva. Entonces, cuando rompemos una condición, vamos a tener una consecuencia. Estamos teniendo una consecuencia que ya no vamos a estar hablando de área bajo una curva, sino que vamos a estar hablando de una área que se va a llamar área neta. ¿Cómo se calcula esta área? Es lo que nos interesa. ¿Listo? Entonces, aquí dice, vamos a una primera observación. Dice que si f es una función que asume valores tanto positivos como negativos sobre un intervalo cerrado, entonces la integral definida no representa, y le estoy nuevamente indicando, el área bajo la curva de f, sino que este valor puede interpretarse como el área neta con signo de la gráfica de f sobre un intervalo cerrado a, b. ¿Listo? Ahora, miremos entonces cómo se calcula, ¿no? Entonces, dependiendo cómo es la función, vamos a mirar este grafiquito que tenemos aquí. Vemos que esa función asume valores positivos y valores negativos. Entonces, ¿qué significa? Entonces, ahí tenemos una A1. Significa que esa área va a ser negativa. ¿Por qué? Porque la función está dibujada en el plano y negativo. Entonces, esa área va a ser negativa. Y A2 está en el plano y positivo, por lo tanto, esa función va a ser positiva, nuestra área va a ser positiva. ¿Sí? Entonces, vemos que me piden calcular esa área, pero recuerde que cuando la función asume valores negativos y positivos, ya vamos a estar hablando de algo que se llama área neta. ¿Listo? Entonces, vamos a mirar cómo se calcula. ¿Cómo se calcula? Entonces se mira dónde la función es positiva, ¿sí? Y esa área me va a resultar siendo positiva. Donde el área es negativa, entonces le resto esa área negativa. ¿Listo? Entonces la integral de a hasta b de f de x va a ser igual al área positiva menos el área negativa. ¿Listo? Bueno, ahora, pero si en la realidad nos vamos, esto es como muy confuso. A mí me interesa entonces hablar de áreas reales, hablar de áreas totales, ¿sí? Entonces, si yo quiero calcular el área total de la región acotada, ¿sí? ¿Qué es lo que debo hacer? Entonces, listo. Como rompimos una de las condiciones, vamos a tener que restaurarla. Entonces, ¿cómo se restaura esa condición? Se restaura de la siguiente manera. Simplemente entonces asuma donde la función es negativa, asígnele a la función un signo menos para equilibrar la carga y que se me vuelva esa área positiva. Porque vimos que si la función es negativa, el área es negativa. ¿Sí? Entonces, ¿cómo equilibro yo para que el área se me convierta positiva? La equilibro con un signo menos. ¿Sí? En pocas palabras, es simplemente meter a la función en un valor absoluto. Entonces nos queda definida como aparece ahí. Valor absoluto de la función la voy a definir como f de x para f de x cuando es ¿qué? Cuando es positiva. Y menos f de x cuando la función sea negativa. ¿Listo? Como se muestra entonces en la figura. ¿Y el área cómo se hallaría? El área total entonces sería, mire que esa partecita que estaba negativa acá abajo, pasa acá arriba, positiva, y se calcula el área total. ¿Cómo me quedaría? La suma de esas dos áreas. Y como f la pasé a ser positiva, mire que el área total va a ser la suma de esos dos pedazos, de A1 más A2. Bueno, vamos a pasar entonces a mirar un ejemplo. ¿Sí? Este ejemplo muy concreto. Aquí tenemos, halle o determine la integral de 0 hasta 3 de x a la 3 menos 6x de x. ¿Qué tenemos que hacer primeramente? 1, dibujar. Hay que dibujar. La gráfica se tiene que dibujar. ¿Por qué? Porque necesito determinar si lo que me están pidiendo es el área neta o el área total o el área bajo la curva. Hasta ahora me piden que halle esto. Significa que no me están preguntando ni por área neta y tampoco me están preguntando por
¿Por qué? Por área total, ¿sí? Porque ya serían las condiciones que pusimos. Significa entonces que voy a mirar cuál es la gráfica de la función para saber qué voy a hacer. ¿Listo? O qué me estén pidiendo. En este caso, ¿qué vamos a hallar? La integral definida que me están colocando ahí. Significa que como yo veo en el gráfico, veo más área negativa que positiva, significa que el resultado final de esa va a ser negativo, porque aquí estoy viendo más área negativa que positiva. ¿Listo? Entonces ya la gráfica me informa o me da esa información que es de bastante importancia, ¿no? Entonces es muy importante que usted haga la gráfica. Listo. Sin embargo, digo, veamos cuando la función es positiva. Entonces miro en qué intervalo la función es positiva. Aquí entonces obtengo, ¿sí? Hago los cálculos acá y entonces encuentro que la función es positiva en esos intervalos que aparecen ahí, desde menos raíz de 6 hasta 0, unido desde raíz de 6 hasta más infinito. ¿Sí? Bueno, se procede entonces a aplicar todo. Entonces vamos a ver cómo lo hacemos. Entonces definimos la función que es f de x igual a x a la 3 menos 6x. ¿En qué intervalo? En el intervalo 0,3. Nuestro delta de x, ¿sí se acuerdan? Que como vamos a hacer particiones regulares, nuestro deltica va a valer b menos a sobre n, o sea 3 menos 0 sobre n. Listo. F de x asterisco. Recuerden que los puntos arbitrarios debo de escoger. Entonces aquí escojo los más fáciles, el que tenga como dicen, la fórmula más fácil, y escojo los derechos. Entonces mi x sub k asterisco va a ser mi x sub k. ¿Que quién va a ser mi x sub k? A más k por delta de x, o sea 0 más k por 3 sobre n. Eso me queda 3k sobre n. Listo, entonces encuentro cuál es la imagen de ese punto. Y la imagen de ese punto me da 27 sobre n al cubo por k al cubo menos 18 sobre n por k. Luego, entonces, coloco todo, ¿no? Vengo acá y reemplazo todas las expresiones. Límite cuando n tiende a más infinito de la suma desde los k igual 1 de los f de x sub k asterisco por los delta de x. Eso va a ser límite cuando n tiende a más infinito de los k igual 1 hasta n de 27 sobre n al cubo por k al cubo menos 18 sobre n por k, ahora multiplicado por el delta, que es 3 sobre n. Opero, ¿sí? Y entonces miren que ahí me van a quedar unas sumas. Me queda la suma desde k igual 1 hasta n de los ¿qué? De los primeros naturales al cubo. Entonces recuerden que nosotros vimos en la sesión de un video anterior, vimos de cómo se resolvía esa sumatoria y cuánto valía. Entonces acá vengo y reemplazo todos los valores. Listo. Entonces reemplazo acá los valores de esas sumas y opero y encuentro el límite. Y miren cuánto nos dio. Nos dio que el límite, ¿sí?, de ese valor es un valor negativo, pero ya sabíamos que la integral nos iba a dar un valor negativo, ¿sí? ¿Por qué? Porque vemos en la gráfica que hay más área negativa que área positiva. Bueno, listo. Vamos a pasar entonces a un applet, ¿sí?, para mirar entonces qué pasa si yo cojo los puntos finales izquierdos, los puntos medios y los comparo. Ahora, ¿cuántas iteraciones o cuántas subdivisiones del intervalo tengo que hacer? Sí, vamos a hacer esta comparación en el applet. Vamos a mirar qué pasa si yo extiendo la gráfica y hacemos muchas cosas acá. Entonces, vamos a pasar. Entonces, miren, acá vamos a encontrar que nosotros podemos, ¿sí?, acá en la función, podemos cambiar la función. En este caso queremos mirar la misma función del ejemplo, ¿no? Entonces vemos que es x a la 3 menos 6x. Las definimos, ¿sí?, en el intervalo. Entonces aquí voy a encontrar un intervalo que es x máximo, x mínimo, ¿sí? Entonces yo como definí mi función y la integral que me están pidiendo definida va de 0 hasta 3, yo acá entonces defino el intervalo de 0 hasta 3. Bueno, acá nuevamente miren que es la misma función que dibujamos allá. Listo. Acá mi deltica. Mire qué pasa. Entonces voy a mirar acá, qué fue lo que hicimos allá. Los extremos
izquierdos, los extremos derechos. Utilizamos los extremos derechos. Aquí estoy tomando un deltica de 0.8, o sea, un deltica que es muy grande, ¿sí? El deltica debe ser lo más pequeño posible. ¿Por qué? Porque debo incrementar las subdivisiones del intervalo para que el área me resulte siendo el área pedida, ¿no? Entonces, el deltica debe ser lo más pequeño posible para que el área sea igualita al área que yo conseguí allá, que el área, no sé si ustedes se acuerdan, nos dio menos 6.75. Entonces, mire que aquí estamos viendo en el grafiquito que cuando yo cojo los extremos derechos, ¿sí? Y el deltica es 0, significa que se está pegando al área real. Mire, aquí estoy viendo que si incremento deltica, la aproximación del área es muy malita. Los rectangulitos que yo suscribo allá, ¿sí? Entonces, por eso es que el deltica debe ser lo más pequeño posible, para que yo tenga la aproximación, no, aquí ya estamos hablando del área bajo la curva, ¿no? Entonces, vamos a hacer aquí algunas comparaciones. ¿Qué pasa si cogemos el extremo izquierdo, los puntos medios, y comparamos con el área real? Y vamos a mirar el deltica. Entonces acá, quitémosle este y quitémosle este, ¿sí? Cogí un deltica de 0.6, entonces me dio que el área era menos 2.11, está muy alejado del área que me debería dar, significa que el delta es muy grandecito. Entonces este Apple nos permite mirar, ¿sí?, que el deltica debe ser lo más pequeño posible para que ¿qué? Para que el área, cuando yo utilice puntos derechos o puntos izquierdos o centrales, me dé igualita ¿qué? Al área real. Entonces mire lo que tengo aquí, que cuando el deltica es 0, vemos que el área de todos, ya sea por el punto izquierdo, por el punto medio, por el punto derecho, me den lo mismo. Listo, entonces usted puede jugar con esto, ¿no? Puede jugar con la función, puede jugar entonces con todo. Bueno, muchachos y bueno, amigos, hasta aquí. Espero que este video les haya servido con este tema. Y chao.